Saludos a los respectivos pastores, líderes de iglesia, distinguidos miembros de los medios y a todas las personas asistiendo a nuestro evento hoy. Y bienvenidos al Seminario de la Palabra Shincheonji de las Américas sobre Mateo 24. Sinceramente les agradezco por acompañarnos hoy. Mi nombre es Dave Williamson y yo seré el moderador para el programa de hoy. Antes de comenzar nuestro seminario, vamos a comenzar en una oración. Querido Padre Celestial, el Creador de toda la vida, estamos muy agradecidos a usted para reunirnos en este día especial, en esta ocasión especial, en este seminario de Mateo capítulo 24 para poder escuchar el Evangelio de tu palabra. Padre, hay muchas incertidumbres el día de hoy, pero sabemos que tú nos has dado la Escritura para nosotros poder entender y ser guiados por ti. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Ayúdanos a entender las palabras que Jesús habló para ayudarnos y dirigirnos en la fe que debemos tener en el tiempo del fin. Oramos para que cualquier malentendimiento o dudas que podamos tener, que en este tiempo especial, en este seminario, podamos tener respuestas en este seminario para poder crecer en nuestra fe. Por favor, sé uno con nosotros desde el comienzo hasta el final al reunirnos a escuchar tu palabra. Te agradecemos y damos toda honra y toda gloria a ti. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como personas del mundo, nos enfrentamos muchos desafíos e incertidumbres en nuestras vidas cotidianas. Vemos países en guerra y todos nosotros en la comunidad global somos afectados, sea directo o indirectamente. En muchos tiempos como tales es muy importante aferrarnos a Dios. Pero, ¿qué será el plan de Dios por medio de todo esto? Por esa pregunta estamos nosotros hoy aquí. Para empezar nuestro programa, comenzaremos con un corto video introduciéndonos a la realidad de la guerra. Desde el comienzo del hombre, en todas las épocas ha habido conflicto. A medida que se desarrolló la civilización, en todas las épocas ha habido guerra. La gente va a la guerra por más tierra y más recursos. Van a la guerra a causa de la opresión y la corrupción. Van a la guerra debido a diferentes ideologías y creencias. Las naciones van a la guerra tratando de ganar, para obtener la libertad, para ganar el control. Pero el costo de la guerra es mucho mayor. En la guerra, los mayores envían a los jóvenes a pelear, y los jóvenes pierden la vida, y las madres pierden a sus hijos. En la Biblia, Jesús prometió que al final de la era se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dijo que oiremos hablar de guerras y que tales cosas deben suceder. Por eso, muchos cristianos hoy, en otra era de guerra, miran con temor al futuro y el tiempo del fin. Pero con las grandes guerras que han sucedido en cada era, ¿cómo podemos saber cuándo se están verdaderamente cumpliendo las palabras de Jesús? Hoy veremos hacia la palabra de Dios y veremos el verdadero significado de las profecías de Jesús para el tiempo del fin. Entre dicha incertidumbre y dificultad en el mundo, muchos creyentes y personas de fe están buscando entender lo que dice la Biblia sobre el tiempo del fin. En particular, hay un aumento en la curiosidad sobre las señales del fin del siglo y sobre lo que uno debe hacer para prepararse para estos tiempos. Para responder a estas preguntas, el seminario de hoy se centrará en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y dará respuestas según lo que está escrito en la Biblia. Y ahora estoy profundamente honrado en introducir al orador de este seminario, el líder de la asamblea de Shincheonji, el líder de la Manhili. El líder de la asamblea, el señor Lee, estableció Shincheonji, Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio, en marzo 14 de 1984 en Corea del Sur. El término Shincheonji en coreano es Nuevo Cielo y Nueva Tierra, y es una referencia para la profecía en Apocalipsis 21. Desde el inicio de la Iglesia, el líder de la asamblea, el señor Lee, ha trabajado incansablemente para proveer educación bíblica sin costo alrededor del mundo por los pasados 39 años. Para darle la introducción adecuada al líder de la asamblea, señor Lee, veremos otro corto video y conozcamos quién es él
y del trabajo que ha hecho. En un momento de turbulencia y guerra, la humanidad busca guianza y respuesta. ¿Dónde está Dios? ¿Qué planea? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 22, verso 16, habla de cómo Jesús enviará a su mensajero a las iglesias para testificar lo que vio y oyó. Hoy, el líder de la asamblea, Man-Hee Lee de Shincheonji, es el pastor que no solo está testificando lo que Jesús ha mostrado, sino que también está haciendo el trabajo que Jesús prometió. Como ex veterano de la guerra de Corea, el líder de la asamblea, Man-Hee Lee, sirvió en la unidad de fuerzas especiales mientras cumplía su tiempo en la guerra de Corea. El señor Lee fue testigo de primera mano de la tragedia pérdida de seres queridos en la batalla. Desde entonces, el señor Lee ha sido un firme defensor de la consolidación de la paz y defensa de todos. Con este corazón de paz, el líder de la asamblea estableció Cultura del Cielo, Paz Mundial, Restauración de la Luz, para asociarse con líderes religiosos, políticos, grupos de mujeres, organizaciones sin fines de grupos, jóvenes para establecer soluciones pacíficas dentro de la comunidad global. En total, el líder de la asamblea ha viajado 39 veces por todo el mundo para trabajar con todos los sectores de la sociedad y organización en esta búsqueda de la paz. Con su pasión resuelta, ha dedicado su vida a convertirse en uno con los líderes religiosos de todo el mundo, animándolos a ser mensajeros de paz y verdaderos líderes de Dios que guíen a su congregación en la verdad de Dios. Y ahora, sin más preámbulos, por favor únanse a mí para saludar con un alegre aplauso al líder de la asamblea, el señor Lee. Amados líderes de alrededor del mundo, ¿cómo están? Yo soy el líder de la asamblea de Shincheonji, Iglesia de Jesús, Lee Man-Hee. Hoy, especialmente, la profecía de Jesús, Mateo capítulo 24, es lo que me gustaría poder presentarles a ustedes. Yo, en el nombre de Jesús, me estoy presentando en este lugar. Mateo capítulo 24, este contenido, es lo que Jesús mencionó. Y es la profecía de la segunda venida, de lo que va a cumplir en el futuro. Cuando escuchemos esta palabra, como es la palabra de Jesús, con el corazón de estar escuchando la palabra de Jesús, espero que esté presente en este lugar. No estoy muy seguro cómo es que ustedes sepan de Mateo capítulo 24, pero yo soy una persona que testifica lo que vio yo. Mateo capítulo 24, con respecto a este contenido, le voy a estar mencionando. Mateo capítulo 23 es la primera venida de Jesús al pueblo de Jerusalén, a los judíos, era lo que le había ocurrido a ellos. Mas, sin embargo, capítulo 24 habla de las cosas que van a venir en el futuro. Jesús, la razón por la cual él habló de Mateo capítulo 24 es porque los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús y él le responde. Por eso, los discípulos le habían mostrado el templo de Jerusalén a Jesús, cómo se había construido por 46 años, ¿no? Pero Jesús, él viendo este lugar, respondió, lo que ustedes ven, este templo de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esto era lo que él había mencionado. Los discípulos de Jesús que escucharon estas palabras, le preguntaron, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esto era la pregunta que le hicieron. Al preguntarle, Jesús le empezó a responder a los discípulos. Pero lo primero que le respondió a ellos, ustedes recuerdan, ¿no? Dice, guardaos de que no sean engañados. Entonces,
En Mateo capítulo 24, esto quiere decir que muchas personas van a ser engañadas, ¿no? Que muchas personas se van a levantar para engañar, ¿no es así? Y después dice que nación contra nación y reino contra reino se van a estar levantando y se van a estar peleando. Por esa razón es una guerra, ¿no? Nación contra nación. Son dos naciones, ¿no? No es una nación sola que pelea, pero dos naciones están peleando. Entonces, una es el templo de Jerusalén, es el tabernáculo de Dios, es el pueblo de Jerusalén. ¿Y el otro quién será? ¿Usted sabe? Estoy seguro que debe estar curioso, ¿no? Yo lo que les mencioné anteriormente es que en Mateo capítulo 24, estas realidades, lo que vi y oí, eso es lo que testifico. Entonces, estas realidades de Mateo capítulo 24, al verlas, las conozco muy bien. Sé qué nación y qué nación pelearon. A esto me refiero. Recientemente, Ucrania y Rusia se están peleando, ¿no? ¿Se estará refiriendo a ese caso? No es eso. Esto, Jerusalén, se está refiriendo al tabernáculo de los creyentes, es la iglesia. Entonces, estas dos iglesias se están peleando. Entonces, ¿por qué será nación contra nación? Es así. Porque una es la nación de Dios, es Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, y el otro es la nación de Satanás, el pueblo de Satanás. Entonces, entre la nación de Dios y la nación de Satanás, entre ellos se están peleando. A esto se está haciendo referencia. Pero, uno es porque son la gente del pueblo del tabernáculo de Dios, lo conocen muy bien. Pero la otra nación, ¿qué otra nación es entonces si no es Jerusalén? Es en el Antiguo y el Nuevo Testamento, al leerlo, la nación de Dios y el templo de Dios, ¿contra quién estuvo peleando? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento era la nación de Babilonia, ¿no es así? Por esa razón, tomando prestado esta nación del mundo, tomando prestado ese nombre, habló de Babilonia. En el pasado, la nación de Dios, Jerusalén, al ser tragado por Babilonia, pasó por esta clase de guerra, y esta clase de alegoría se está haciendo. Hoy día también, ¿qué clase de nación aparece dentro de Apocalipsis, capítulo 17, 18 y 19? Aparece la nación de demonios, del enemigo, que es Babilonia. Por supuesto, Jerusalén es la nación de Dios. Es Jerusalén, ¿no? Más sin embargo, esta nación con la cual pelea es Babilonia. En Apocalipsis capítulo 16, 17 y 18, esta nación de Babilonia, nación de demonios, a esto se menciona. No es la nación de Dios, es la nación de demonios. Es la nación de Satanás, del diablo. Estas dos naciones se están peleando. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la ubicación de donde pelea? Babilonia es, y están peleando en el templo de Jerusalén. Entonces, esta nación de Babilonia había entrado a Jerusalén para conquistarlo. ¿Alguna vez usted vio esta situación? De esta manera es que estas dos naciones se están peleando. Esta organización, estoy seguro que es algo que usted va a tener preguntas. En lo que está escrito en Mateo capítulo 24 no está escrito cuánto es la organización, cuántos son de Jerusalén o cuántos son de Babilonia, ¿no? No hace mención de esto, más sin embargo, es la profecía de Jesús de Mateo capítulo 24. No se menciona, pero en Apocalipsis, acá aparece el número de esta organización. En Apocalipsis, Babilonia es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. No lo menciona como personas, pero como bestias, y así lo mencionó, ¿no? Estas dos naciones pelean. En ese entonces,
va a estar aquel que engaña y los falsos profetas. Y hasta el falso Cristo se va a levantar, ¿no? Por esa razón, dice que guardaos de que sean engañados. Primero les menciona eso. Y luego, las dos naciones van a estar peleando, ¿no? Entonces, ¿de qué es tan bueno de pelearse que estas dos naciones se tienen que pelear? Por supuesto, es una profecía, es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Pero Jesús dice que esta clase de cosas tiene que ocurrir, ¿no? Esta clase de cosas tiene que ocurrir para que ocurra, ¿sí? En el proceso de lo que está continuando, dice que esta clase de cosas tiene que ocurrir, ¿sí? Escuche con atención y espero que cuando aparezca esta realidad, las personas que reconozcan esta Biblia lo van a poder reconocer. Pero las personas quienes no lo van a poder reconocer. Por supuesto, esta guerra no es la guerra de la carne. Y esta guerra no es la guerra entre las naciones del mundo. Más sin embargo, se utiliza en alegoría las naciones físicas para hacer referencia a lo que va a ocurrir. Ahora, cuando se hace esta guerra, ¿qué clase de situación ocurre? Esta Jerusalén, la gente de Jerusalén, dice que en el momento de la destrucción, dice que van a haber aquellos quienes van a entregar a la gente de Jerusalén cuando está siendo destruida. ¿Cuánta corrupción debe estar Jerusalén para que esto ocurra? Por eso dice que no sean engañados, dice que a sus propios hermanos lo van a estar entregando a la nación de Babilonia, a la nación de demonios, a su propio pueblo. Esto es lo que está escrito en la profecía, ¿no? Dice que se van a entregar los unos a los otros. Entonces, en la nación de Jerusalén, la nación de Dios, constantemente se va a estar corrompiendo y la nación del enemigo se va a hacer más fuerte. Esto es lo que dice que va a ocurrir. ¿Quién va a poder resolver esto? La Jerusalén que está siendo corrompida, esta es la que se va a arruinar. Entonces, ¿quién va a ganar? Babilonia, la nación de demonios, es la que va a estar ganando. Esta situación tan lamentable. Por supuesto, cuando en la guerra se entran para capturar, para gobernar este lugar, van a estar entrando para querer vencer, ¿no? Pero Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, no se han preparado para esta guerra, ni tenían ningún poder para poder vencer esa situación. Y esto es lo que podemos ver en el resultado de esta guerra. Por eso, Jesús había profetizado que esta clase de cosas iban a ocurrir y que es lo que él menciona después. Dice que esta profecía, este evangelio, tiene que ser compartido a los rincones del mundo. Por eso, en ese entonces va a venir el fin. En verso 14 está escrito eso, ¿no? Entonces, esto como es profecía, Jesús no habló con respecto a lo que se cumplió, pero lo que se va a cumplir. Por eso es una profecía, ¿no? Cuando esta profecía se cumpla, este es el evangelio que Jesús está mencionando, este evangelio del reino de los cielos. Y una vez que sea compartido alrededor del mundo, ustedes quienes están escuchando esta palabra, para que esta palabra sea compartida a ustedes, se está compartiendo, ¿no? La profecía se está compartiendo. Cuando usted ve la Biblia, en Mateo capítulo 24, el Nuevo Testamento, esto está escrito ahí, ¿no? Es así que así se va a compartir. Y entonces viene el fin. Si no se comparte al resto del mundo, esta clase de cosas no va a ocurrir, ¿no? Entonces, este evangelio tiene que ser compartido a los rincones del mundo para que entonces venga el fin. ¿Qué fin? El fin de Jerusalén, ¿sí? No el fin del mundo físico. La guerra es una guerra religiosa, no es una guerra del mundo físico, a eso se refiere. La gente está malentendiendo y piensa que esta es una guerra física del mundo, pero no es así. Una guerra física, ¿cómo puede ser que el tabernáculo de Dios, en el tabernáculo del Señor, ocurran esta clase de cosas? Va a estar mencionada no el tabernáculo de Dios, pero el contenido de aquella nación física, ¿no? Por eso Jesús, mencionando esta clase de cosas, que es lo que él menciona después, dice con respecto a estos eventos, cuando esto ocurra,
Si uno lee Daniel, va a poder entender estas palabras, ¿no? Las palabras escritas en Daniel. Entonces, en Daniel, cuando uno ve en Daniel, aparece Nabucodonosor, quien es el líder de Satanás, ¿no? El líder de la nación gentil. Ahí aparece también los pastores, los líderes de la nación de Dios. Viendo y entendiendo ese contenido, pensando en eso, es que él menciona estas palabras. Pero ahora ocurre esta guerra, y ¿quién es el que se para? Dice que se manifiesta el engañador, y Jerusalén hasta a su propia gente entrega. Entonces es que Jerusalén pierde, y Babilonia, que entra a conquistar, es la que vence. Por eso en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Es el tabernáculo de Dios, es el púlpito del Señor. En este lugar está aquel abominación desoladora. Cuando esté la abominación desoladora parada en el lugar santo, entonces el que lea, entienda lo que está escrito en Daniel. Entonces Jerusalén hace guerra, pierde, y aquel engañador, aquel grupo de la destrucción está parado en ese lugar. Es algo tan curioso, ¿no? Cuando esto se cumpla, dice que el tabernáculo de Dios en esta clase de situación va a terminar, ¿no? Esto es profecía, ¿no? Entonces tiene que haber un cumplimiento. Cuando esta palabra se cumpla tal cual, en el tabernáculo de Dios va a ocurrir y va a haber una guerra entre el enemigo, ¿no? Y peleando contra él. Cuando el enemigo esté parado en el lugar santo, esto es lo que va a ocurrir. Estas palabras, para las personas que entiendan, sí le menciono, en Corea, a los pastores que están en Corea. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el templo de tabernáculo? En ese lugar, esta clase de eventos ocurrieron. En esa clase de lugar. Esta clase de eventos, tal cual ocurrieron. Escuchando estas palabras, en ese tabernáculo, en el monte Cheonggye, si usted va y le pregunta a la gente que vive ahí, aunque sean personas que no sean creyentes, si usted le pregunta acerca del templo de tabernáculo, ellos le van a contestar y le van a decir que sí existió. Le van a hablar porque son hechos que ocurrieron. Si la profecía de Dios no se cumple, ¿de qué sirve? No hay razón por la cual tenemos que creer en esa profecía. La profecía es algo que se cumple. Por eso, si la profecía se cumple en ese entonces, vamos a tener que entender que es la segunda venida del Señor, ¿no? Esta es la situación. Por eso es que ahora Jesús menciona, cuando la abominación desoladora esté en el lugar santo, el que esté en la azotea no regrese a la casa, ¿no? Para agarrar cosas de la casa. Entonces, ¿por qué es que la gente está en la azotea? La gente vive en la azotea. ¿Qué es la azotea? Cuando uno va a la azotea, ¿qué es lo que ve? Ve el cielo, ¿no? Queriendo decir, aquella persona que pertenece al cielo no regrese al lugar de la casa en donde se encuentra el destructor. Esto es lo que está haciendo referencia. Al que no pertenece a la tierra. ¿Sí? ¿Por qué es que está mencionando eso? Porque en Apocalipsis está haciendo referencia a lo que menciona en Mateo capítulo 24, en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 hay un mismo contenido. Por esa razón, aquellos quienes están en la tierra, menciona, ¿no? En Mateo capítulo 13, lo que menciona volver a la casa. Por eso la nación de Dios, la familia de Dios, el templo de Dios, esta clase de situación es que ocurre. Y luego, lo que él menciona, dice que en ese entonces las que están en cinta van a estar clamando y que huyan. ¿A dónde huyan? ¿A un monte? ¿A cuál monte? Hay muchos montes. ¿A cuál monte hay que huir? En el tiempo de Noé, dice que es tal cual el tiempo de Noé. Dice que incluso el arca terminó en el monte Ararat, ¿no? Dice que es también como el tiempo de Lot, ¿no? Y ahí también ellos huyeron al monte, ¿no? ¿Dónde es este monte? Es el monte de la salvación, ¿no? Es ahí a donde la gente se va a salvar. En Apocalipsis aparece un monte. Ese monte se llama Monte de Sión. En ese lugar está el trono de Dios. En ese lugar
Está la familia del Señor reunida. Esa clase de monte es al que uno tenía que huir. Pero, tal cual esa palabra, no se está refiriendo a un monte literal. A esa clase de organización se le está pidiendo que uno huya. En Apocalipsis capítulo 14, esa organización se le está diciendo que huya a ese lugar. Entonces, esta clase de cosas nosotros podemos observar. Y luego, esta tribulación es tan grande, porque quizá uno piense es solo una iglesia, pero no es así. No fue solamente una iglesia, es entre la familia de Satanás y la familia de Dios. Es una guerra. En otras palabras, una guerra entre los cielos y la tierra. Es una gran guerra. Por esa razón, desde la creación del mundo hasta ahora no hubo tal tribulación, ¿no? Dice que al que está encinta van a estar, ay de ellas, ¿no? ¿Quién es la que está encinta? ¿Quién es la que está amamantando? Nosotros, esta clase de contenidos, escuchando las palabras de Pablo, lo podemos entender. Pablo dijo que iba a dar del pecho, iba a dar leche, ¿no? Pero él era mujer, no es así. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Esto es lo que va a estar dando. Recibiendo la palabra de Dios, recibiendo la semilla, así como físicamente una mujer recibe la semilla y así da luz, el pastor del Señor recibe la semilla de Dios y así da a luz a los hijos de Dios, ¿no? De esta manera se hace referencia a esto. Los pastores de Jerusalén son aquellos que están en cinta, son estos pastores de Jerusalén. Pero ellos, habiendo perdido la guerra, se paró la abominación desoladora en el lugar santo. Entonces piense, por eso ellos están en esta gran clamor. En Apocalipsis capítulo 13, por esa razón no pueden ellos enseñar. En Apocalipsis capítulo 13 dice que el que está marcado con la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender, no va a poder enseñar. A eso mismo se está haciendo referencia. En Apocalipsis capítulo 13 o Mateo capítulo 23, todo se está haciendo referencia a lo mismo. Por eso, esto es lo que ocurre. No se está haciendo referencia a una mujer literal. Esto es lo que espero que puedan comprender. Por eso, estas palabras se le están diciendo al pastor de Jerusalén. Y esto es lo que creo que van a poder entender. Por supuesto, ellos van a estar sufriendo porque han perdido toda una nación. Pero de esta manera, esta clase de situaciones, desde la creación del mundo, desde la fundación del mundo no hubo situación así. ¿A qué se refiere? ¿Cuántas clases de tribulaciones hubieron desde la creación del mundo que dice que no hubo tribulación tal cual como esta? ¿A qué momento de la creación? ¿A qué se refiere? A la creación de Jerusalén, a la creación del templo de tabernáculo. Dice que no hubo tal tribulación como esta. Esto es cierto, porque toda la nación fue quitada de ellos, ¿no? Todo esto es lo que ocurrió. Entonces, si uno no entiende esto y enseña, va a estar enseñando falsas verdades. Una persona que vio la realidad no va a estar enseñando lo añadido, lo quitado, porque conoce la realidad. Por eso, desde la creación no hubo tribulación más grande que esta. Y por eso está mencionando acerca de la creación de Jerusalén, templo de Jerusalén. Desde la gran tribulación es que ocurre y después, ¿qué clase de palabras menciona? Le hace palabras de advertencia. Dice, los falsos profetas, hasta los engañadores se van a levantar. De esta manera, una vez más, él repite estas palabras. Dice, el Señor está acá o allá, pero no vayan, aunque digan eso. Porque esta es palabra de engaño. Falsos profetas, muchos se van a levantar. Y de esta manera van a estar engañando. Mas, sin embargo, el Hijo del Hombre, aunque digan, el Señor está acá o está allá, no vayan. Pero, dice, porque la venida del Señor va a ser como un relámpago, de un extremo al otro, así va a aparecer.
¿no? Entonces, si Él viene en carne, ¿de qué manera Él va a poder manifestarse de esa manera? ¿Sí? Por esa razón, en ese entonces, la segunda venida del Señor, Jesús viene en espíritu, por eso junto con el espíritu, Él se mueve. Todo lo que el movimiento de Él va a ser como el movimiento del espíritu, como un relámpago. Y así mencionando, dice, está acá o está allá, físicamente diciendo, el Señor está acá físicamente. Y dice, no sean engañados por esto, porque no es así, pero viniendo en espíritu va a estar moviéndose. A eso está dando a entender. Jesús, los señales de la venida del Señor, dice que no cualquiera lo va a poder estar viendo o lo va a estar pudiendo tocar. Por eso dice que el sol, luna y estrella, en ese entonces, por esta tribulación, estamos leyendo en el verso 29. Todos ustedes, yo, lo que estoy leyendo es la Biblia que está escrita dentro de mi corazón. Ustedes, abriendo la Biblia que tienen frente a ustedes, vean, ¿sí? Esto se está compartiendo según el orden de lo que está escrito en la profecía. Jesús, de esta manera, Él viene en espíritu y empieza a trabajar. Y esta gran tribulación, porque vino el enemigo, dice que aparece esta gran tribulación. Y así sol, luna y estrella se oscurecen y caen. Entonces, este sol que está en el cielo, esta estrella y esta luna, si se oscurece y cae, entonces el mundo, la vida, se va a acabar en el mundo. ¿Se está refiriendo a esto? No se está refiriendo a eso precisamente, pero sol, luna y estrella también es una alegoría. Este contenido, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 37, del verso 9 al 11, a la familia de Jacob se lo refirió como el sol, luna y estrellas. Sol, luna y estrellas. Entonces, ahora Jerusalén está siendo destruida. En este lugar se está haciendo referencia a este sol, luna y estrellas. Por eso, la familia de Dios se lo refirió como el sol, la luna y las estrellas. Este lugar se oscurece y cae. Entonces, Jerusalén que está siendo destruida, se está refiriendo a estos pastores y a estos miembros de la congregación. ¿Por qué es que del cielo han caído? Antes de que sean destruidos, porque le pertenecían al cielo, le pertenecían a Dios, están en el cielo. Pero porque se han corrompido y se han vuelto a la carne, se han vuelto a la tierra. Por eso es que el sol, luna y estrella se ha oscurecido y caído, y no pueden dar la luz. Los pastores, los evangelistas, de esta manera van a terminar, ¿no es así? Porque se han alejado de la organización de Dios, se han vuelto parte de la organización del mundo. A esto se está haciendo referencia. Si nosotros lo pensamos de una manera así como de la carne, decían, es como si fuera una bomba atómica o una bomba biológica o esto que lo otro, pero no se está haciendo referencia a eso. De esta manera es que todos llegan a su fin. Y esto es lo que ocurre con Jerusalén, que le pertenecía al cielo, y recibe esta clase de destrucción. Esta es la destrucción de Jerusalén. Este es el fin de Jerusalén. En ese entonces aparece la señal de Jesús. Pero ¿de qué manera es que Él aparece? Jesús, cuando Él había comenzado por primera vez, Él dijo que una nación contra nación se va a pelear. Y esta clase de cosas tienen que ocurrir. Había mencionado, ¿no? Esta clase de cosas tiene que ocurrir. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir después de que estas guerras aparezcan? Es la segunda venida del Señor. Esto es lo que los discípulos preguntaron, ¿no? Con respecto a su venida y las señales del tiempo del fin, ¿cuáles serán estas señales? Esto era lo que los discípulos habían hecho la pregunta, ¿no? Entonces, con respecto a la segunda venida del Señor, va a aparecer solamente cuando esta clase de cosas ocurran. Queriendo decir, la destrucción de Jerusalén tiene que ocurrir para que esto ocurra. Entonces, ahora, en verso 31 al 32, aparece la señal del Señor. ¿Y qué es lo que aparece? Dice que va a venir junto con los ángeles y de un extremo al otro va a venir a cosechar, ¿no?
de un cielo al otro. Jerusalén se fue destruido y desapareció. Entonces, para poder hacer la recreación, está cosechando. De 1 a 2, así van cosechando. Y de esta manera es que dice que los cielos van a desaparecer, pero mi palabra no va a aparecer y desaparecer. Y tal cual se va a cumplir. Entonces, esto es lo que ocurre después de que Jerusalén es destruido por los gentiles, es que la nación de Dios se puede manifestar. Ustedes, cuando vayan a Kwachon, ahí se encontraba el tabernáculo de Dios. Y si les pregunta qué es lo que ocurrió a este tabernáculo, ellos le van a poder responder. Le van a decir, ¿qué es lo que ocurrió con esta gente? ¿A dónde terminaron? Cuando se refiere a Kwachon. Entonces, esta clase de cosas, después de que ocurren, desde el norte, sur, este, oeste, se van a reunir y la nación de Dios se va a construir. En Apocalipsis, el tabernáculo de Dios que traicionaron en Apocalipsis 6 termina. En Apocalipsis capítulo 7 comienza de vuelta, siendo cosechados, son sellados, aparecen las 12 tribus y esto así empieza, ¿no? De esta manera. Y una cosa más es que Mateo capítulo 8, del 11 al 12, dice que los hijos del reino de Jerusalén van a ser echados en las tinieblas, en donde no está Dios ni la palabra. En esas tinieblas, así van a estar crujiendo los dientes. Pero los que son reunidos del norte, sur, este, oeste se van a sentar a las mesas al reino de los cielos. Esto es lo que en Mateo capítulo 24 menciona que Jesús regresando con los ángeles del cielo van a estar cosechando a los hijos de Dios y así van a estar estableciendo la nación de Dios. Ellos son los que van a estar recibiendo la salvación. Estos son los que están en Jerusalén, son los que reciben destrucción. El destructor que pelean en este lugar son los gentiles, los destructores. Y después de esto es que el nuevo pueblo y la nueva nación de Dios se va a construir. Todos. Esta Biblia, sin cambio alguno, así se cumple, sin añadir ni quitar. De esta manera. Esta clase de cosas se van a cumplir. Nosotros, esta palabra, no lo podemos ver a la ligera. Por eso, con respecto a estos eventos, cuando se testifica, ¿qué es lo que vuelve a ocurrir? Dice que, viendo en este lugar, con respecto a las fechas, solamente Dios sabe esto. Ni siquiera Él lo conoce. ¿Cuándo van a ocurrir esta clase de cosas? Esto era lo que había mencionado. Y después de esto, el contenido de esto es que aparece la cosecha y que del norte, sur, a este, oeste empiezan a atraer a la gente. ¿Sí? Dice que uno del molino va a ser tomado y el otro no, y así. Uno sí, otro no. Así, siendo cosechados, de repente estaban dos y uno desaparece, y de una familia uno desaparece y de esta manera van a ser cosechados. Y así van a ser reunidos, uno por uno. Entonces, léalo 12 veces si quiere este contenido, pero es tal cual ese contenido, ¿no? Es por eso que, sin importar que uno sea una pareja, quizá puede ser que uno sea llevado y el otro no. ¿Sí? Puede ser que en algunos casos ambos sean llevados también. Pero así van a ser cosechados, de uno a uno. Y así van a ser, se van a acercar los tiempos del fin. Esta clase de eventos ocurren y en ese entonces aparece el siervo fiel y prudente que va a dar su alimento debido a su debido tiempo y que va a estar encargando todas las cosas de su casa. Va a estar encargando todas las cosas de su casa. Entonces, este alimento a su debido tiempo. ¿A qué alimento se refiere? ¿Y a qué era se está refiriendo? ¿A qué tiempo se está refiriendo? Es el tiempo en donde Jerusalén es destruido. Y es el tiempo en donde la cosecha se da. En ese entonces, el alimento es el alimento del Espíritu. Por eso va a ser tanto el alimento del Espíritu o el alimento de la carne. Pero no se está haciendo referencia al alimento de la carne. En esta era en donde Jerusalén está siendo destruido, o en este tiempo de la cosecha, al pueblo se le va a estar dando la palabra de la verdad. ¿Sí?
Y a él, que le esté dando el alimento de la verdad, le va a estar encargando todas las cosas de la casa. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, esto también lo podemos ver referido ahí. La Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de mi nuevo nombre se lo va a estar poniendo sobre el que venciere. Entonces, de esta misma manera, Jesús, todas las cosas, en la primera venida, Dios se lo encargó todo a Jesús. En la segunda venida, se lo está encargando al que venciere. Entonces, de esta manera, es que esta palabra, Apocalipsis capítulo 10, uno recibe un libro y así lo come, ¿no? Y así testifica. Y a este le encarga todas las cosas de la casa. ¿Sí? Entonces, en este lugar en donde están los cielos y la tierra, se lo entregaron todo a Dios y a Jesús. Pero ahora Jesús, lo que recibió de Dios, a este mensajero que habla en nombre de Jesús, se lo da. Esta es una gran bendición. Es algo que el hombre no puede ni siquiera imaginarse. Pero en este entonces, si nosotros nos corrompemos, si no trabajamos, y esta verdad no la creemos, y nomás prejuzgamos y perseguimos, esto es algo que no tenemos que hacer. Pero recibiendo esta palabra, a mucha gente tenemos que si hay una persona que a mucha gente le está dando a comer esta palabra, entonces le va a estar encargando todas las cosas de su casa. Esta es una promesa, ¿no? El pastor de la promesa, el pueblo de la promesa. Esto es que nosotros tenemos que poder reconocer. En Mateo capítulo 23 era en el tiempo de la primera venida de Jesús. Lo que ocurrió con el pueblo de Jerusalén en la primera venida. Pero Mateo capítulo 24 es con respecto a la segunda venida del Señor. Esto también ocurre en el tabernáculo de la iglesia de Jesús, de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dos naciones van a estar peleando. Una es Jerusalén, es la nación de Dios, y la otra, la nación que entra a conquistar, es la nación de demonios, es Babilonia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, si nosotros vemos, es la nación de Babilonia que entró al pueblo de Dios, ¿no? Y así han peleado. En ese entonces, así se entregan los unos a los otros, ¿no? Por el engaño. Por eso Jesús los advierte, le dice que no sean engañados, ¿no? De esta manera es que Jesús, este evangelio del reino de los cielos, cuando sea compartido a los rincones del mundo, entonces va a venir el final. Y esta clase de cosas con respecto al fin de Jerusalén va a ocurrir. Entonces, en ese entonces, la abominación desoladora va a estar parada en el lugar santo. Entonces, el lugar en donde debería estar el pastor de Dios, está el pastor de Satanás. Por esa razón, los que están en cinta, los que están amamantando, van a estar en tribulación, van a estar en dificultad. Por eso es que tienen que huir a los montes para poder vivir, porque los que se quedan ahí van a estar comiendo del vino de furor de fornicación, del destructor, y así van a estar muriendo. Por eso, después de que Jerusalén fue construido, va a ocurrir esta clase de destrucción, y esta va a ser la primera vez que esto ocurre. No desde la fundación del mundo físico, pero de ese templo. Y esta clase de cosas van a ocurrir. Entonces, uno tiene que tener cuidado de no ser engañado. Esto es lo que se le está advirtiendo en cada situación. Dice, aunque digan que Jesús está acá allá, no vayan. Pero Jesús, viniendo en espíritu, va a estar trabajando como un relámpago, desde un extremo al otro. Entonces, en el reino de los cielos, ¿alguna vez usted fue al trono de Dios? ¿Alguna vez vio el trono del Señor? Entonces, cuando uno va y lo ve, en el trono de Dios está la administración de cómo está este orden. Dice que el movimiento es como relámpagos y truenos, y dice que su sonido es como de truenos y relámpagos, y es tan fuerte
es sumamente fuerte. Apocalipsis está bien silencioso, pero en el tiempo en que Apocalipsis se tiene que cumplir, el Espíritu se tiene que mover para que esto se cumpla, ¿no? Porque esto no se está cumpliendo por el hombre, pero porque los cielos han prometido, como están queriendo cumplir esto, ¿qué tan ocupado debe estar moviéndose los cielos? Por eso este sonido, este trabajo de ellos, es como truenos, es como relámpagos. Por eso es que en esta tierra, los cielos, porque no saben cómo los espíritus se mueven, está silencioso, pero los cielos se están moviendo de una manera muy atareada. ¿Sí? Mateo capítulo 24 es lo mismo. En la segunda venida del Señor son los eventos que van a ocurrir en ese entonces. Por eso, para poder cumplir esto, es la pelea entre espíritu y espíritu, ¿sí? Y la carne que utiliza el espíritu. Por eso, si uno entiende esta realidad, nosotros no podemos no trabajar, ¿no? No podemos estar quietos si conocemos esta verdad, ¿sí? Si Dios dice, vete para acá, tenemos que ir para allá. Y si dice, vente para acá, tenemos que ir para ahí, ¿sí? Si dice, huyan, entonces tenemos que huir. Para poder vivir, de acuerdo a esta palabra, tenemos que actuar. De acuerdo a esta palabra, si nosotros no actuamos y nos desviamos, entonces puede ser que nos volvamos enemigos del Señor. Aunque uno diga, soy del pueblo de Jerusalén, puede terminar como el enemigo y puede ser tragado por el enemigo. Por esa razón, esta palabra, Mateo capítulo 24, leyéndola y al meternos en Apocalipsis y leerlo, lo que ocurre acá, también en Apocalipsis se lo menciona en mucho detalle. Todos nosotros, ¿por qué llevamos un caminar de fe? Es para poder llegar al reino de los cielos, ¿no? Pero ¿por qué quieres llegar al reino de los cielos? Porque es el lugar en donde uno puede vivir eternamente, ¿no? Por eso queremos ir al reino de los cielos. Si es así, entonces esta palabra que está escrita en la Biblia es el camino que nosotros tenemos que transcurrir, el camino que el Señor nos estableció ya. Este camino, tenemos que seguir este camino para poder encontrarnos en el lugar en donde Dios se encuentra. Yo porque soy un pastor voy al cielo, no se trata de eso. Si uno es pastor, entonces, aún como pastor, el juicio del Señor va a ser aún más severo. Entonces, como miembro de congregación, un pastor, sin importar quién sea, esta palabra se tiene que volver mi realidad. Yo, de acuerdo a esta palabra, ¿quién soy? ¿Cuál es la realidad de mi ser dentro de esta palabra? ¿Yo fui creado de acuerdo a esta palabra de la Biblia? Si yo soy un creyente, es algo en lo que tengo que meditar. Sin nada que hacer, es que el Señor tomó la cruz y así hizo este trabajo porque no tenía nada mejor que hacer. Es para que nosotros podamos recibir la salvación. Es que Él construyó este camino, ¿no? Y nosotros tenemos que transitar ese camino. Por eso es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de este camino es que nosotros podemos caminar para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Aunque se nos anuncia, y si nosotros no actuamos de acuerdo a esta palabra, entonces vamos a morir, ¿no? ¿Sí? Si yo no entiendo esto, puedo terminar comiendo de las cosas de Satanás y así entrando en la destrucción, ¿no? ¿Algo más puede ocurrir? Si yo voy a llevar un caminar de fe, lo tengo que hacer al 100%, ¿sí? No puedo hacer un poquito de caminar de fe y decir, hice buen trabajo. Todos nosotros, con la esperanza en el reino de los cielos. Y si aprendemos de acuerdo a esta palabra, entonces nos tenemos que volver la familia de Dios y así encontrarnos y vivir eternamente con Dios. Esto todos ustedes lo han entendido, ¿no? Entonces, de esta palabra, si hay algo que usted no entiende o quiere conocer, entonces, aunque nos tenga que llamar 100 veces, llámenos y así se encuentre la respuesta a esto. No es algo que está bien que yo no sepa. No, definitivamente tenemos que saber. Esta palabra, como es Dios, dentro del Señor nosotros somos uno. Somos uno, ¿no? Somos una familia. Entonces, no nos peleemos ni estemos discutiendo, pero dice que tenemos que amar incluso al enemigo. Entonces, de esta manera tenemos que actuar. En el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice? Dice, como nosotros hemos perdonado los pecados como hemos perdonado, perdona nuestros pecados también, ¿no? Nosotros tenemos que saber perdonar para que esta palabra también se aplique a nosotros, ¿no? Para que no sea una mentira. No podemos decir yo soy mejor que tú y esto que lo otro. No hagamos el trabajo de matar, pero esto hagamos, ¿sí?
Hoy hemos visto Mateo capítulo 24, ¿sí? Como lo hemos escuchado, verso por verso, leyéndolo, esta realidad, esta verdad, reconózcala, percíbala, y esta palabra, ¿desde qué parte del mundo se cumplió? Esto es lo que yo tengo que poder verificar, ¿no? No tengo que llevar un caminar de fe como menso, ¿sí? Pero si esto se cumplió, entonces tengo que poder creer en el cumplimiento. Y dentro de esta palabra, tengo que poder seguirla y así poder recibir la salvación. ¿Entendió? Espero que lo haya entendido. El decir, yo soy bienaventurado en el mundo. Entonces, esto es insensatez. ¿Qué es bienaventurarse en el mundo? Todo está dentro del Señor, ¿no? Esta palabra, tomémoslo como alimento de la vida eterna y espero que todos juntos podamos entrar al reino de los cielos y la vida eterna. Muy buen trabajo, muchas gracias. We are one. Gracias, líder de la Asamblea, señor Lee, por las preciosas palabras de Dios que nos compartió el día de hoy y por ayudarnos a entender el significado de Mateo 24. Creo que las palabras habladas fueron de gran bendición para todos los que sintonizaron. Al concluir nuestro seminario, nuevamente quisiera expresar gratitud a los pastores, líderes de las iglesias, a los miembros de los medios y a todos los que se unieron a este seminario en línea. Oro que nuestra oportunidad para oír la palabra juntos no termine aquí, pero que continuemos conectándonos uno al otro en futuros seminarios de la palabra y estudios bíblicos. El reunirnos así nos ayudaría más a continuar en nuestros esfuerzos unidos para educar y fortalecer el cuerpo de Cristo con el conocimiento de la Escritura, especialmente en estos tiempos difíciles. Entonces, nuevamente, gracias y adiós. Por favor, manténganse seguros y únanse a nosotros pronto. Gracias.